verdad que me emociona, me apasiona el predicar y el poder compartir con cada uno de ustedes. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de la misma serie que hemos ido tratando en este mes y es discípulos en proceso de transformación. ¿Quiénes están en proceso de transformación? Todos estamos en proceso de transformación, ¿verdad que sí? Y vamos a estar leyendo como versículo o porción base en Lucas capítulo 9, versículo del 57 al 62. Y dice la palabra: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es digno del reino de Dios. Señor, yo te doy gracias en esta noche por tu palabra. Señor, háblanos, que esta palabra sea transformándonos como discípulos, Señor, hacia el propósito y tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la época de Jesús, nosotros veíamos que él leía en la sinagoga el rollo y veíamos que él, para lograr esto, no había como unos requisitos, pero sí tenía que ser respetado, tenía que ser influyente y tenía que haber quizás pasado por un proceso de estudio. En la época, los que no estaban haciendo los negocios familiares diariamente, por ejemplo la pesca o por ejemplo la carpintería, estaban entonces en las sinagogas o estaban enseñando la palabra. Vemos que Jesús tuvo una vida o una formación donde la misma palabra registra que él fue carpintero, pero que también estuvo en las sinagogas leyendo los rollos y, como vemos, todo esto que él nos ha dejado como legado y es seguir su palabra y él mismo se ha entregado por nosotros. Pero donde quiero destacar esta parte es cuando Jesús se le dice como que le llamaban maestro, pero él no estudió, dicen. Sin embargo, para él poder hacer todo lo que él hacía, desde pequeño habían 3 fases donde los judíos tenían que estudiar. Yo creo que los discípulos tienen que estudiar, ¿verdad? Entonces, esa primera fase venía desde los 6 años hasta la adolescencia. Y esta parte de la adolescencia se tenían que leer y aprender los primeros 5 libros de la palabra, desde Génesis hasta Deuteronomio. Tenían ahí que aprenderse todo conforme a la palabra y solamente los mejores de los mejores podían pasar, como quien dice ahora, a la secundaria. Si no, tenían que volver al negocio familiar y dedicarse meramente a esto. Por eso vemos que Pedro quizás nunca pasó ninguno de los niveles y se quedó siendo pescador de hombres, como muchos de los otros discípulos. También luego de esto pasaba la segunda fase, que era hablando de los profetas y solamente los mejores de los mejores podían estar en esta segunda etapa. Y había una tercera etapa que era para poder aprender directamente de un maestro. Y esta etapa era una etapa donde el maestro era el que al final decidía si realmente tenía madera para ser su discípulo y cargar el yugo de ese maestro. Como podemos ver en la palabra, vemos que el yugo que ponían los fariseos en la época era muy pesado para la población. Era un yugo que realmente no podía llevar una persona y cumplir a cabalidad todas las cosas que le eran impuestas. Sin embargo, ahí es donde cobra sentido el versículo donde Jesús habla en Mateo 11, 29 al 30, que dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga.
Es ahí donde toma sentido el versículo de Jesús, cuando la humanidad, donde la doctrina humana empieza a poner sobre aquellas personas que quieren ser discípulos o que quieren simplemente estar delante de la palabra de Dios, cosas que realmente no eran necesarias o eran impuestas por una doctrina humana. Sin embargo, ese yugo que le imponían era algo que no podían llevar y Jesús lo cambia y le dice, toma el mío, que es ligero y fácil de llevar. El rabino podía decirle a esa persona, obviamente tú amas a Dios, obviamente sabes de la Torá, pero realmente tienes lo necesario para seguirme. Y si ese rabino consideraba, entonces le decía, sígueme. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús vino a romper paradigmas y exactamente eso le dijo a aquellos que estaban haciendo el negocio familiar y que no calificaban. Aquellos que estaban pescando, le dijo, ven, sígueme. Aquel que como Mateo, traidor de su patria, le dijo que aquel, si tú recaudas impuestos y se lo das al imperio que te está oprimiendo, tú estás siendo un traidor de tu patria. Así era considerado Mateo en ese momento. Entonces, Mateo en ese momento, él también era un traidor de su patria y estaba recaudando los impuestos para aquellos que estaba en el imperio romano que aplastaba a los judíos. Y así mismo le dijo a Mateo, sígueme. Porque Jesús vino a romper lo que había establecido el mundo para establecer el reino de Dios y decir, el reino de Dios se ha acercado. En aquella época el ser rabino tenía sus beneficios, como quizás como ahora ser un ministro reconocido, ser influyente, ser respetado, reconocido en la comunidad, todos quieren estar cerca, todos quieren aprender. Tenía sus beneficios y hoy en día tiene sus beneficios, pero muchas veces nosotros queremos todo esto sin ser transformados y atravesar un proceso de ser discípulos, pero no solo discípulos, verdaderos discípulos. Y ahí es cuando entra en función en nosotros el siguiente pasaje que leímos al inicio y podemos ver distintos tipos de seguidores que querían ser discípulos o no. Porque podemos ver en la palabra donde hay seguidores que al final decidieron no ser discípulos. Y vamos a ver dónde dice Lucas 9:57. Dice, lo leímos al principio, yendo uno de ellos le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar cabeza. Y recordemos que este pasaje, versículos antes, estamos viendo que Jesús hizo un milagro de liberación. Jesús libertó a un hombre. Si leemos el contexto previo, se lo voy a dejar de tarea en su casa, para que lean el contexto previo, y vemos que Jesús había libertado a un hombre de opresión demoníaca. Sin embargo, la gente se estaba moviendo por el beneficio quizás que podía percibir del ministerio de Jesús y los que le rodeaban. Por eso este hombre, Jesús, conociendo la intención del corazón de él, le dijo, oye, yo no tengo ni dónde recostar cabeza. Es como cuestionándolo, ¿por qué tú me vas a seguir? ¿Por lo que tú puedas sacar de aquí o por quién soy yo? Entonces, Jesús, sabiendo la intención del corazón, le dijo, no tengo nada, pero sígueme. Sin embargo, este hombre, evidentemente, si vemos el texto, no lo sigue. Y esto me recuerda a la historia del Gadareno, por dos aspectos. La liberación que ocurrió en ese lugar con aquel hombre, pero vamos a ver qué detalle yo quisiera que hoy destacáramos del Gadareno, que tiene mucho que ver con lo que estamos leyendo. Sabemos la historia que Jesús llega a Gadara y cuando llega a Gadara este hombre endemoniado se le postra delante de Jesús y diciéndole, Hijo de Dios Altísimo, has llegado aquí para atormentarnos antes del tiempo. Entonces cuando está ahí delante de Jesús, Jesús le pregunta que quién era y él le dice legión, porque eran muchos. Entonces cuando Jesús le ordena que salgan, ellos le piden, esos demonios le piden que por favor los dejara ir a todos esos cerdos que estaban ahí, que dice otro de los evangelistas, que eran como 2,000 cerdos que estaban ahí, que eran criados por ese pueblo. Entonces dice la palabra que cuando entraron en ellos, ellos se fueron por el derricadero, cayeron y se ahogaron.
Entonces, este hombre quedó libertado y la gente del pueblo, dice en el versículo 36 de Lucas 8, entonces la multitud, leo desde el 34, desde el 35, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, ya vestido, porque había descrito que el hombre estaba sin ropa y ahora estaba en su cabal juicio. Y estaban ahí también los que tuvieron miedo. Les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Versículo 37 dice lo siguiente. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios les rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciéndole que volviera a su casa y le contara a su familia lo que había pasado. Y vemos dos cosas, o tres cosas. Aquí podemos ver que había como 2000 cerdos y era un pueblo gentil. Para los judíos los cerdos eran algo inmundo. Sin embargo, vemos que este demonio le pide irse a los cerdos y para Jesús es un buen ejemplo de lo que estaba mostrando la Torá o estaba mostrando la palabra, pero también el milagro mayor que era la liberación que él estaba produciendo en ese hombre. Esos cerdos se van y muestran el poder de Jesús, pero evidencia lo que había en el corazón del pueblo de este lugar. Podían ellos perfectamente decir, Señor, nosotros queremos que tú nos libertes y queremos también ser tus discípulos. Sin embargo, ellos dijeron, vete de aquí, no te queremos. ¿Por qué? Porque a veces cuando el Señor toca tus finanzas o tus medios de producción, tú dices, Señor, yo no quiero esto. Pero a veces el Señor necesita tocar todas las cosas donde están tu vista para que tú entonces empieces a preocuparte por la sanidad de tu espíritu y de tu alma. El hombre gadareno, que él sí recibió la liberación, él dijo, yo quiero seguirte, porque él entendió la evidencia de lo que había pasado en su vida. Sin embargo, aquel hombre, aquella multitud, dijo, no, tú te metiste con mi sustento, vete de aquí. Entonces nosotros muchas veces estamos más pendientes a la seguridad que está delante de nuestros ojos a realmente seguir al Maestro para que Él haga como Él quiera con nuestras vidas. ¿Dónde estamos mirando en este momento? Es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos como discípulos. Nosotros estamos mirando la seguridad, aún vamos a verlo siendo discípulos. Estamos viendo la seguridad que tenemos nosotros delante de nosotros. Ponle el nombre que tú quieras. ¿O estamos realmente dejando que el Señor entre donde Él quiere entrar y sacar lo que Él quiera sacar? Porque a veces es muy delicado. Señor, yo te voy a dejar hasta aquí. Pero cuando el Señor dice, yo voy a remover todo para poner lo que yo quiero poner. Porque el Espíritu no puede estar en un lugar donde hay algo sucio en nosotros. Y el Señor tiene que limpiar la casa completa para que el Espíritu habite en nosotros plenamente. Amén. Ese fue un paréntesis. Entonces ahora sí vamos a seguir en Lucas donde estábamos. Y dijo al otro, en Lucas 9, versículo 59, y dijo al otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Algunos pueden interpretar que este hombre, no es que el papá había estado muerto en este momento, porque si estaba muerto en ese momento, probablemente ya él estaba con la familia y no estaba en la multitud con Jesús, viendo lo que estaba sucediendo. Muchos les interpretan que este hombre, quizás el papá era de avanzada edad o estaba enfermo en casa y le dijo, bueno, yo creo en lo que tú haces, yo sé que y veo que tú estás haciendo milagros, pero yo no te voy a seguir ahora, déjame yo esperar que mi papá se muera. Ve tú a saber cuántos años va a durar el don. Y si el don se sanaba y duraba 20, 25 años más. No sabemos qué va a pasar con el don. Sin embargo, él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Porque Jesús estaba viendo en el corazón de ese hombre que lo que había era una excusa para no tener el compromiso de seguirlo a donde Jesús fuera. Ahí está otro punto a analizar en nuestro corazón. Tenemos el real compromiso, no importando qué, de seguir a Jesús como discípulos.
Eso queda en nosotros para responderlo en intimidad con el Señor. Y esto me recuerda como la gente que dice, no, yo primero voy a arreglar mi vida y después yo sigo al Señor. Le podemos decir a alguien que diga eso, sin Jesús tú no vas a poder arreglar a tu vida. Porque Jesús es el que pone en orden la casa, la limpia y entonces la amuebla para que tú puedas tener todo lo que tú necesitas del reino. Amén. Gloria a Dios. Y seguimos en el versículo 61. Entonces también dijo otro más que era seguidor, que quería ser discípulo o no. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero primero déjame que me despida de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es digno del reino de Dios. Entonces, aquí podemos ver otra excusa. Es como que Jesús te esté llamando y tú dices, llegó mi tía de Nueva York, déjame ir para allá. Pero ¿y si llega el primo después? ¿Y si llega la vecina? ¿Y si después ellos te dicen, vámonos de viaje? Y el Señor ahí, para la playa, ¿verdad? Vámonos para la playa. ¿Para dónde más? Constanza, Jarabacoa o Abel Soberano. Mira que hoy están pasando el Soberano, déjame ir a ver el Soberano. Dios mío. No sé, pero hay excusas que no tienen un fundamento y nos alejan de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que son excusas que realmente, en vez de tú decir, déjame ir a ver a la gente que está en mi casa. No. Trae a la gente de tu casa a que sirva contigo. Y declara en tu hogar, yo en mi casa serviremos al Señor. Y ahora que decimos este versículo, yo quisiera que nosotros cuando usáramos ese versículo, no lo usáramos como que es una promesa de Dios. Es una declaración de aquel hombre diciendo, es que mi casa y yo serviremos al Señor. No es que es una promesa de Dios, yo en mi casa serviremos al Señor y Dios te lo promete. No. Él está reconociendo que Dios es el Señor y porque Dios es el Señor, mi casa y yo le vamos a servir a Dios. Amén. Es Él sabiendo quién es nuestro Dios. Es Él reconociendo que Él es el dador de todas las cosas. Amén. Entonces, si nosotros una vez, yo utilicé este ejemplo que voy a contar a continuación, y es de la mano en el arado. Es cuando el arado es aquella herramienta de agricultura que tú utilizas para hacer los surcos en la tierra, mover la tierra y luego sembrar en la tierra, para que la tierra pueda recibir los nutrientes de ella y poder florecer más adelante, ¿verdad? Entonces, cuando estás haciendo el arado, tú tienes que mirar hacia donde tú estás haciendo el surco, porque si no te va a salir torcido. Y eso es lo que está hablando la palabra. Aquel que pone la mano en el arado y está sembrando la semilla y mira hacia atrás, ¿qué va a pasar con aquel surco? Se va a torcer. Una vez hice este ejemplo y Alejandro, recuerdo, que fue el que hizo este ejemplo. Y Alejandro tiene un talento que él no se dobló. Él caminó mirando hacia atrás y muy derecho hacia adelante. Y cuando yo meditaba en esto esta mañana, el Señor me decía, a veces muchos, no lo digo por ti Alejandro, muchos se basan en sus talentos, pero al final van a chocar. Muchas veces nosotros mismos estamos tan pendientes porque tenemos talento, tenemos dones, pero estamos mirando y distraídos y haciendo toda la cosa. Y tú, pero me está saliendo bien, todo está marchando, todo está funcionando, pero va a llegar un día en que te vas a chocar con la verdad. Y a veces es peor chocarte que enderezar el surco que un día estuvo doblado. Y dejar que el Espíritu Santo sea el que redireccione el camino por el que tú estás andando y la palabra salga como tiene que salir. Y no las doctrinas que se inventa el ser humano por ahí para tener dinero, fama y todas las cosas que nosotros estamos viendo por ahí. Y el Señor no tiene problema con la fama. El Señor no tiene problema con el dinero. El Señor lo que quiere es que tu corazón esté alineado a su voluntad y utilice todos esos recursos para beneficio del reino. Amén. Quizás llevamos años haciendo un surco doblado. Quizás llevamos años poniéndoles excusas a Dios. O quizás llevamos años esperando el momento perfecto de Dios para que Él haga algo con nosotros siendo discípulos.
Y nosotros muchas veces esperamos y perdemos tiempo y perdemos tiempo. Y el ejemplo de la célula era perfecto ahorita, porque nosotros, no importa si estamos en la universidad, no importa si es con los vecinos, no importa si es con la familia, tenemos la oportunidad de nosotros poder hacer la voluntad de Dios en el entorno donde nosotros estamos moviéndonos. A veces queremos un púlpito, queremos estar aquí, queremos hacer muchas cosas y nos estamos perdiendo de la riqueza que nosotros podemos ver allá afuera. Yo se los digo no porque estoy aquí arriba hoy, se los digo porque por muchos años yo predicaba y quizás muchos de ustedes no se enteraban porque yo estaba en la universidad. Cuando salía de estudiar o antes de estudiar estaba yo predicando. Cuando yo estaba ahí esperando entre clase y clase, estaba yo haciendo amigos y compartiéndole la palabra del Señor. Mira, tenemos una célula a las 7 de la noche. Y así en el trabajo también podemos hacerlo. También en donde estemos podemos hacerlo. Con los vecinos podemos hacerlo. Un verdadero discípulo no espera el escenario perfecto. Un verdadero discípulo ya tiene la orden de Dios de ir y hacer discípulos sobre todas las naciones. Donde tú estés. Amén. No importa si tú estás aquí en la China, en Haití, en Estados Unidos, en España, Europa. Y si te fuiste de vacaciones también. Porque hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Gloria a Dios. Y yo escuché una vez un predicador que decía que Abraham caminó esperando la promesa y esperando la promesa, Abraham seguía caminando. Si tú estás esperando una promesa de Dios o una palabra de Dios para hacer algo, empieza a caminar. Empieza a caminar, camina y no te detengas, que en el momento en que Dios quiera que tú dobles para la izquierda o para la derecha, Dios te lo va a decir, pero camina. Camina poniendo el corazón delante de Dios y el oído presto para las instrucciones que están escritas en la palabra. Dice la palabra en Juan 15, 4, 5. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano, o sea, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, o sea, en el tronco o la fuente de la alimentación de esta rama, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy el tronco, o sea, la vid, y ustedes son los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podemos hacer. Nosotros muchas veces queremos ganar el favor de Dios y queremos ganar el favor de Dios para pegarnos de Dios. Hermano, hermana, no podemos hacer nada para impresionar a Dios. Dios te creó y sabe para todo lo que tú das y para lo que tú no das. Nosotros simplemente por ser ramas y estar pegados a la vid, entonces vamos a producir fruto. No, en esta ecuación el orden sí importa. Es estar pegado a la vid. Y estar pegado a la vid va a producir en las ramas esos nutrientes. Y esos nutrientes van a producir el fruto que fuiste diseñado para dar. Al revés, nunca va a pasar. ¿Cuándo tú has visto que un fruto saca una rama para la rama sacar un tronco y ese tronco sacar raíz? Siempre es al revés. Por estar en la raíz, esa semilla da la raíz, ese tronco, el tronco la rama y la rama da el fruto. Y Dios te dice, sé rama y pégate a mí. Y eso va a hacer que tú como discípulo produzcas el fruto que Él quiere. Y dice 2 versículos más adelante, Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, que lleven mucho fruto y subrayen eso. Y sean así mis discípulos. Eso es lo que Él quiere, que nosotros pegados a Él llevemos mucho fruto. Y ese va a ser la evidencia de que somos discípulos. No es que gritemos mucho, no es que prediquemos mucho, no es que sirvamos en la iglesia, que todo eso está súper bien. Como le dije al principio, Dios no tiene problema con nada de lo que nosotros hacemos para agradarle. Pero ¿cuál es el motor de tu corazón? ¿Eso realmente está produciendo fruto o está produciendo hojas como la higuera? El otro día en el culto de jóvenes hablábamos de la higuera. Y estábamos hablando que cuando Jesús pasó y le dio hambre, vio la higuera y la higuera estaba llena de hojas. Y dice la misma palabra que no era tiempo de higos. Entonces, ¿qué lógica tiene que si no era tiempo de higos, estaba una mata, él esperando que una mata tuviera el fruto? Sucede que cuando el higo tiene muchas hojas, es porque se supone que tiene el higo, porque la breva, que es el fruto que da
la higuera la da junto con las ramas, con las hojas. Y si tenía muchas hojas, tenía apariencia de que tenía fruto y no tenía nada. Y nosotros andamos muchas veces como discípulos con apariencia de que tenemos fruto y estamos solamente con hoja. ¿Con qué? Gloria a Dios. Les pregunto a ustedes, ¿con qué Adán y Eva se hicieron sus ropas cuando pecaron en el Edén? Con hojas de higuera. Y estaban tratando de tener una apariencia de fruto y estaban ocultando su pecado. Nosotros muchas veces con las apariencias de fruto estamos tratando de ocultar el pecado que nosotros tenemos. Es mejor evidenciarnos delante de Dios para que Dios quite de nosotros esa apariencia y entonces nos peguemos a la rama y empecemos a producir fruto. ¿Qué estás produciendo tú en el nombre de Jesús? Gloria a Dios. Lo importante de todo esto no es si estábamos en Gadara y recibimos o no a Jesús en ese momento. O fuimos como el gadareno que le dijimos, Señor, yo quiero seguirte, y Él nos despidió a nuestra casa y que le fuéramos a predicar a la casa. O estamos siendo de los discípulos que estamos yendo donde sea que Dios nos mande. Lo importante no es esos dos escenarios. Lo importante es que si estamos obedeciendo o no a la palabra de Dios. ¿Estamos obedeciendo el mandato de ir y hacer discípulos? ¿Estamos permitiendo que el Señor nos pode y nos corte lo que duela para que produzcamos más fruto? ¿O estamos simplemente con una apariencia de fruto y no tenemos nada más que hojas para mostrar? Las excusas pueden ser nuestras ocupaciones. A veces es difícil en esta sociedad, si no estamos centrados en la voluntad de Dios, competirlo con lo que el mundo nos está ofreciendo. El mundo nos está ofreciendo demasiadas cosas, demasiadas opciones ahora. En el celular hay muchas opciones de muchas cosas. ¿Y nosotros qué estamos prestándole atención? ¿A hacer la voluntad a través de Dios a través del celular? ¿O estamos desviando nuestra atención por el mismo celular? Porque el celular es una herramienta. Ahora, un discípulo sabe usarla. Un discípulo sabe cuándo dejarla. Un discípulo sabe cuándo hay que predicar o escribir a un hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué necesitas? O ve el culto de la iglesia también cuando no vienen. Muchas cosas. Pero esas herramientas las estamos usando para edificación del reino y beneficio de nosotros como discípulos, o estamos usándola como una higuera para tener una apariencia de fruto, de que estamos compartiendo versículos y que estamos haciendo muchas cosas y reenviamos el devocional que nos llegó de otro hermano el día de ayer. Y a veces ni tú mismo estás leyendo ese devocional que te llegó. Mejor no lo leas, no lo reenvíes y mejor ponte a orar. Mejor lee la palabra. Cualquier coincidencia, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Gloria a Dios. ¿Verdad? Pero eso pasa. No podemos hacernos los ciegos ni los sordos. Porque hasta en algún momento todos hemos hecho algo similar a lo que yo estoy hablando aquí. No podemos decir, yo no lo he hecho. Señores, yo también. Yo te he leído un devocional y yo, bueno, está como dice, leer más. Wow. Y tú le das a leer más y vuelve y te abre otro pedazo. Y tú dices, wow, Dios bendiga al hermano que escribió eso, pero yo no lo voy a leer. No pasa. Y a los hermanos tengan misericordia, no le escriban tan largo tampoco. Que escrito te ama. Pero yo también, ayúdame a amarte. Pero gloria a Dios. Hay gente como que se identificó ahí. Y quizás nosotros, ninguno de nosotros encajemos en este mundo para nosotros ser un discípulo que el mundo escogería. En mi caso yo no encajaría. Porque no soy ni alto, soy gordito todavía porque estoy haciendo ejercicio. Señores, tengo un mes ya haciendo ejercicio. Yo le prometí a los jóvenes, porque un día, le hago un paréntesis. Alejandro se ríe porque él estaba aquí. Estábamos hablando de buenos hábitos. Y yo les confesaba que a mí me costaba permanecer en buenos hábitos.
En cuanto a ejercicio se refiere, comer más saludable y todas esas cosas. Porque un líder también tiene que ser vulnerable y mostrar que Dios también lo transforma a él. Tú no te puedes mostrar como un líder infalible, nunca. Porque aquel que te sigue puede saber que se va a identificar contigo, que Jesús lo transformó a él y también lo va a transformar. Amén. Y yo les decía que en ese momento de la prédica me había costado mucho el hacer ejercicio continuamente, lo hacía 2 días y lo dejaba. Pero yo dije, si yo estoy tratando de enseñarle a ellos a permanecer en buenos hábitos espirituales y también lo físico le va a ayudar a hacer disciplina, yo también tengo que hacer ejemplo en eso. Y yo hice el compromiso conmigo, con Dios, mi esposa que me ayuda, ella está ahí. Y esto también me ayuda a poder ser ejemplo para aquellos que necesitan un cambio de vida. Si yo puedo permanecer en una disciplina, tú también puedes permanecer en una disciplina. Si yo también estoy haciendo hábitos saludables para mí, tú también puedes hacer hábitos saludables para tu vida. No importa el ámbito que sea, tú también puedes hacerlo. Amén. Entonces les decía que yo no calificaba por ser quizá gordito, no tener cuadritos, no ser alto y tengo una discapacidad. El mundo quizás no me escogería por eso. Y seamos realistas. Pero sin embargo, Dios, en su gracia y en su misericordia, quiso que yo fuera su discípulo. Porque Él quiso en su soberanía. Y ser discípulo no significa que tu vida es perfecta. Yo llegué a esta casa hace 11 años. Cuando llegué hace 11 años, yo llegué a esta casa sin trabajo. Yo llegué a esta casa sin una carrera. Yo llegué a esta casa sin vehículo. Yo llegué a esta casa soltero. Y yo no te estoy diciendo que por ser discípulo Dios te va a cumplir todos tus deseos. Yo lo que sí te estoy diciendo es que Dios va a cumplir contigo todas las promesas que Él te ha hecho. Eso sí, eso sí. Y todas las promesas que Él me hizo en el momento cuando yo llegué, 11 años después puedo decir que me gradué de la universidad, que tengo un trabajo, que tengo un vehículo y que me casé y tengo 1 año de edad de casado. Yo no sé qué Dios te ha prometido a ti como discípulo, pero lo que sea que Dios te ha prometido, hazlo como Abraham, camina, aunque tú no estés viendo nada. Camina, 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 predica y camina, que tú no sabes dónde tú estés sembrando esa semilla, pero que el surco te quede derecho, que el surco donde tú estés sembrando esté siendo íntegro, que el surco donde tú estés sembrando en buena tierra, que tú lo estés regando, pero que tú estés consciente que el crecimiento lo va a dar Dios para que el fruto sea efectivo. Amén. Tus imperfecciones no son excusa para dejar a Dios, o para no seguirlo, o para no asumir el compromiso. Pedro le cortó la oreja a un guardia, y era impulsivo, y lo negó 3 veces. Tomás estaba lleno de duda, y cuando Jesús se le puso delante de ellos, él dijo, pero vamos a ver si es verdad, y le tuvo que él entrar la mano en el costado para ver si ese era Jesús. Él dudaba. Marta estaba afanada todo el tiempo y estresada. Muchos vivimos así a veces con estrés en estos tiempos, ¿sí o no? Mateo era un traidor de su patria, como dijimos al principio. Él le recaudaba los impuestos al gobierno que los oprimía. Zaqueo era un corrupto y ladrón. Y María Magdalena tuvo espíritus inmundos viviendo dentro de ella. Entonces, ¿cuál es la excusa? Si Dios puede arreglar todo eso para que tu vida sea una obra de arte diseñada por Él. ¿Cuál es la excusa? Nosotros muchas veces estamos esperando, como le dije a ustedes al principio, esperando el momento perfecto. Y si estamos esperando el momento perfecto, nunca vamos a sembrar. Porque siempre va a estar lloviendo o va a estar muy seco. Nunca va a estar, pero nosotros en Dios podemos conocer los tiempos. Y saber que caminando vamos a ir sembrando, predicando y haciendo la voluntad del Padre y siendo discípulos. Pongámonos de pie, que quiero hacerte una pregunta de pie. Y si los músicos están ahí, que me ayuden ahí en el piano.
Como les decía al inicio, un discípulo siempre va a querer ir donde está su maestro. Y yo te hago la siguiente pregunta a ti. ¿Tú quieres ir donde está Jesús por miedo a no ir al infierno o porque realmente tú tienes un compromiso con el Señor? Porque una cosa es seguir a alguien por temor de no recibir condenación, que no es lo mismo. Es como los hijos que le dan pela y ellos no hacen la cosa no por obediencia al papá, sino por miedo a que le den la pela. No es lo mismo. Entonces yo quiero que tú reflexiones hoy. En tu corazón, ¿qué hay? ¿Tú quieres ir al cielo por miedo a la condenación? ¿O tú quieres ir al cielo o estar siguiendo al maestro porque realmente tu respuesta a la salvación es amor y obediencia a él? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Realmente queremos seguir al maestro no importando qué? ¿O le tenemos condiciones? A veces le tenemos condiciones, pero nosotros podemos ser honestos y decirle, Señor, quita eso de mí y quiero servirte completamente, sin excusa y sin nada que se interponga entre nosotros. Sin reservas. Y quiero finalizar con este versículo en Lucas 9:23 antes de orar. Y lo voy a leer en la traducción, lenguaje actual. Ada, si tú quieres pasar, por favor. Dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y a hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderás para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. Vuelvo y te pregunto, ¿estás dispuesto a ser discípulo no importando qué? ¿Estás dispuesto a ser discípulo y entregar tu vida por el Señor si es necesario? Y si no tenemos la valentía, dile, Señor, dame la valentía para seguirte no importando qué. Señor, déjame ser valiente, Señor, aun cuando me critiquen en el trabajo, aun cuando me critiquen en la universidad por yo ser cristiano. No importa, Señor, ayúdanos a ser discípulos. Que usemos bien la palabra de verdad, Señor. A ser discípulos, Señor. Que podamos sembrar la palabra y hacer los surcos derechos, Señor, de manera íntegra. Que cuando sembremos la palabra, Señor, la sembremos en tierra buena, Padre. Guíanos para poder dar una palabra, Señor, certera. Que hable de tu salvación, que hable de los beneficios de seguirte a ti. Que cuando dudemos, le preguntemos al alma, alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Y dale una orden a que alabe a tu Rey. Oh Señor, ayúdanos a ser discípulos. Ayúdanos, Señor, a poder quitar del frente de nosotros las barreras que nos impiden cumplir con lo que tú nos has mandado. Quita la excusa. Quita, Señor, las distracciones. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, a tener dominio propio. Y ayúdanos a ser ejemplo para los demás. Señor, nuestra vida te pertenece. Queremos ser discípulos para ti. Ayúdanos, Señor. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.